Bien, entonces como nos pide el inciso A, fuerza resultante en esta compuerta de acá. ¿Está bien? El inciso B nos pide entonces determinar la altura al centro de presión de la fuerza de presión resultante. ¿Está bien? Entonces aquí lo que se genera son como unos diagramas de fuerzas de presión de esta forma. Entonces estos diagramas siempre son de forma perpendicular a la superficie, o sea que forma 90 grados con la superficie. De esta forma más o menos se va presentando. ¿Bien? Así de esta forma. Así todo. Entonces estas fuerzas. Y este diagrama de acá no es nada más que el comportamiento de la presión hidrostática. Por ejemplo, aquí al nivel del agua, ¿verdad? Aquí al nivel del agua no hay nada de presión, ¿verdad? Entonces por eso que es cero acá. Entonces a medida que va aumentando la profundidad, entonces estas fuercitas de presión van incrementando. ¿Sí? Entonces van incrementando. Entonces acá en la compuerta, fíjense que es una compuerta inclinada, entonces su comportamiento de la fuerza resultante es diferente. Como hemos dicho, siempre va perpendicular a la superficie y en este caso va a estar de esta forma más o menos. ¿Está bien? Sí, más o menos. Entonces va a estar de esta forma. Sí. Entonces esta fuercita de presión es la fuerza que hay acá, justo en este punto. Fíjense que en este punto tenemos una determinada distancia de fuerza, lo voy a llamar, ya, porque puedo colocarle esta flechita con una distancia, por ejemplo, esto que sea 2 centímetros, digamos. ¿Ya? Justo en este punto la compuerta también está resistiendo una fuerza de presión de 2 centímetros. ¿Ya? Entonces acá justo tiene 2 centímetros. Y a medida que va aumentando la profundidad del agua, entonces esta fuercita va creciendo, fíjense. ¿Verdad? Entonces está aumentando. ¿Está bien? Entonces ahí está. Y es el comportamiento de esta forma, ¿no? Entonces de esta forma, si es que les pide graficar fue el diagrama de presiones, entonces esto de acá es, ¿no? Si la fuerza, fíjense que siempre va perpendicular a la superficie. Perpendicular significa que forma un cuadradito aquí, un cuadradito perfecto, ya, un cuadradito aquí, ¿no? Entre la flecha y la superficie. Aquí lo mismo, aquí está la superficie, esto de acá es vertical, y entre la flechita y la superficie que forma un cuadradito perfecto, 90 grados. ¿Está bien? Y eso es. Entonces, esta fuerza, esta altura al centro de presiones es, es determinar entre este diagrama y este otro diagrama cuál es el componente resultante. ¿Tienen? ¿Cuál es ese componente resultante? Entonces, eso ya es un poco complejo, pero lo vamos a hacer nosotros por una pequeña formulita. Vamos a calcular cuánto es entonces la altura al centro de presiones de esa fuerza resultante. Entonces, como os he dicho, es una fuerza, o es en sí el lugar o la línea de la resultante, ya la línea de actuación de la resultante. Por ejemplo, para este triangulito su línea resultante está más o menos a 2/3 de la base o del triángulo, ya con menor altura. Entonces acá 2/3 de aquí, y si es que es empezando de acá de la parte final del triángulo, entonces 1/3. Normalmente siempre se encuentra aquí de la fuerza resultante. ¿Está bien? Para este de acá entonces hay que subdividir. ¿Está bien? Entonces hay que subdividir y se va a tener también dos fuerzas resultantes, uno por acá, ¿verdad? Que es un triángulo, y esto de acá es un cuadrado. Entonces el cuadrado, su fuerza resultante justo está al centro, ¿verdad? Entonces voy a tener aquí dos fuerzas resultantes. En todo caso voy a tener tres fuerzas resultantes, ¿verdad? Uno de acá, este de acá y este de acá. Entonces son tres líneas de acción. Entonces todas estas tres líneas de acción tienen que quedar en una línea de acción. Entonces eso más o menos va a estar por aquí, ¿sí? Va a estar por aquí, ¿no? Y esto en base a una pequeña formulita lo vamos a determinar. Y esta sería la línea de acción. ¿Está bien? Entonces eso sería la línea de acción para la fuerza total resultante. Entonces finalmente
la altura al centro de presiones va a ser esta alturita de acá, ¿no? La alturita que tenemos desde el nivel del agua hasta este punto de aquí. Y eso es la altura al centro de presiones, ¿ya? Entonces es eso. Bien, eso nos pide entonces en el inciso B, y el inciso C nos dice determinar la distancia del centro de presión desde el punto de giro punto B. Entonces aquí está nuestro punto de giro, fíjense. Entonces a partir de aquí nos dice aquí, ¿no? Cuánto es la longitud en sí, o la distancia, ya. Entonces cuánto es esa longitud de este punto hasta este punto de acá, ¿no? Entonces eso lo podemos tener fácilmente. Y entonces acá tenemos que hallar la longitud, y una vez que tengo esto de acá hago trigonometría y puedo tener cuánto es la longitud de aquí a aquí, y ya prácticamente esto ya se puede quedar resuelto rápidamente, ya. Eso es. Entonces empezamos con el inciso A. Entonces para eso nos fijamos los datos que tenemos. Considere la presión atmosférica igual a una atmósfera, nos dice, ¿verdad? Entonces aquí presión atmosférica igual a una atmósfera. ¿Está bien? Y por este otro lado nos dice también que la base de esta compuerta es de 1 metro. Entonces la base, o sea que esta compuerta, fíjense que si bien está inclinado, tiene un ancho, ¿verdad? Un ancho. De esta forma estaría así, ¿no? Entonces vista en 3 dimensiones, así estaría la compuerta ahorita, ¿no? Y esta es esta longitud de acá, y esto llega a ser la base, y en este caso esta base nos está diciendo que es igual a 1 metro, ¿sí? 1 metro. Y la H, esta H de acá es un dato personalizado, entonces este dato de acá va a ser personalizado para cada uno de ustedes. Yo lo voy a colocar en este caso de 5 metros. ¿Está bien? Entonces le coloco 5 metros. Está, eso es. Está bien, entonces esos son los datos que tengo. Base igual a 1 metro. ¿Está bien? Ahora entonces lo primero que puedo ir haciendo es como pide la fuerza el inciso A, ¿no? El inciso A me pide entonces, inciso A, me pide la fuerza resultante. Está en la fuerza resultante. Entonces en este caso nos fijamos que esta compuerta es una compuerta plana. Entonces no va a haber una mayor complejidad de este ejercicio, ya no será tan complejo. Entonces para calcular las fuerzas resultantes, recordemos la pequeña fórmula que habíamos aprendido, que es fuerza resultante es igual al peso específico del fluido, en este caso va a ser peso específico del agua, ¿no? Que está actuando, multiplicado por la altura al centro de gravedad, y multiplicado por el área de la compuerta. Y eso es. Entonces el área de la compuerta. Entonces acá tenemos un valor también, que es la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces este valor de la presión atmosférica, al actuar por aquí, ya puede decir que estás ejerciendo también una presión para lo que es la compuerta. ¿Sí? Pero por acá también tenemos lo que es la presión atmosférica, ¿no? Entonces que va a estar también ejerciendo fuerzas sobre esta compuerta. Entonces al final estas fuerzas puedo decir que se van a cancelar, ¿ya? Entonces no va a haber mayor actuación de esta presión atmosférica. Entonces aquí está actuando, y también, pero por acá también está actuando. Entonces está actuando ambas. Entonces es por eso que no voy a hacer actuar esto de la presión atmosférica.
no tuvo entonces en mano este valor. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es calcular ahora, ¿no?, lo que es la altura al centro de gravedad, ¿verdad? Porque el peso específico del agua lo conozco, ya sabemos cuánto es. La altura al centro de gravedad no lo conozco todavía. El área de la compuerta es simplemente base, en este caso por la longitud. Entonces aquí también hay que sacar lo que es esta longitud. Está bien, entonces la longitud, ¿cuánto sería, por favor, eso? Ya, yo creo que ya podemos hacer esto de la longitud. ¿Cuánto sería la longitud? A ver, ¿cuánto sería? Entonces, no es nada más que la raíz cuadrada de cateto, o si no, este valor de acá, cateto opuesto, elevado al cuadrado, puede ser y también este, más el valor de x, en este caso cateto adyacente, elevado al cuadrado, ¿verdad? Y tengo acá lo que es la longitud. ¿Se ven? Entonces, ¿cuánto es este valor de la longitud? ¿Cuánto? 3. Eso es 3 metros, ¿verdad? Y ya está. Ahora entonces con esto yo ya tengo lo que va a ser el área de la compuerta, base por la longitud. ¿Sí? Ahora lo que es el área al centro de, o sea, perdón, altura al centro de gravedad. Entonces, altura al centro de gravedad, eso es lo que ahora me faltaría ya. Entonces la altura al centro de gravedad, ¿dónde creen que esté? Entonces estoy hablando de esta compuerta, ¿dónde tendría que estar? A ver, ¿dónde tendría que estar? Entonces tendría que estar a la mitad, ¿no?, a la mitad de esta compuerta. ¿Sí? Entonces más o menos por aquí yo lo veo a la mitad, ¿verdad? Entonces la altura al centro de gravedad va a estar por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la altura al centro de gravedad? Pues fíjense que como es la mitad, fíjense que la alturita de esta compuerta, le voy a decir que es la altura hasta aquí. Mira la altura porque aquí es una tronquita. El valor o la variación va a ser mínima. Ya, entonces la alturita, ¿cuánto sería? Entonces, como es hasta la mitad, ¿sí?, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esta pequeña alturita de aquí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es de aquí? ¿Cuánto es de aquí? Entonces divido, ¿no? 1.8 metros divido a cada lado, aquí la mitad y aquí la mitad, porque esta compuerta es una compuerta enterita y su altura es 1.8 metros, ¿verdad? Entonces hasta la mitad yo quiero saber cuánto va a ser. 0.9 metros y acá también 0.9 metros. ¿Está bien? Finalmente, entonces, ¿cuánto sería la altura hasta este punto de aquí? La altura al centro de gravedad, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver. A ver, ¿cuánto sería? Entonces, la altura al centro de gravedad, fíjense, estimados jóvenes, ya no sé, están con su calculadora, creo, ¿no? 5, esto desde el nivel del agua hasta aquí abajo es 5, ¿verdad? Y fíjense que desde aquí, desde esta base de acá, hasta la mitad de 0.9. Entonces lo que hago simplemente es una pequeña diferencia, en este caso sería 4.1 la altura, ¿verdad? Entonces ya tengo lo que es la altura centro de gravedad y también ya tengo lo que es este peso específico que conozco y el área también ya lo conozco. Entonces en este caso esto llega a ser, va a ser igual a el peso específico del agua. ¿Cuánto es? Entonces el peso específico del agua es 1000, ¿verdad?
Esto está en kilogramos fuerza por metro cúbico. Multiplicado por la altura al centro de gravedad. La altura al centro de gravedad es 4.1. Multiplicado por 4.1 metros. Y multiplicado por el área de la compuerta. El área de la compuerta en este caso, fíjense que es base 1 metro multiplicado por 3 metros. ¿Verdad? Entonces la base o el área de la compuerta, nada más que la base, ¿verdad? En este caso, como habíamos dicho, esta compuerta está inclinada de esta forma, ¿sí? ¿Verdad? Y la base aquí es 1 metro, ¿verdad? Y la longitud en este caso es 3 metros. Entonces el área va a ser simplemente base por su longitud. ¿Está bien? Finalmente, entonces, ¿cuánto es este resultado de la fuerza resultante? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es? 12.300. Eso es. Entonces esto llega a ser 12.300. ¿Qué unidad estaría? Entonces aquí fíjense. ¿Qué unidad estaría? Kilogramos fuerza. Exacto, eso es correcto. Entonces solamente queda de esta forma. Entonces kilogramos fuerza. Nada más. Está correcto. ¿Está bien? Eso es. Y ya está, ¿no? Ya está calculado lo que es la fuerza resultante. El inciso B nos dice determinar la altura al centro de presión de la fuerza de presión resultante. Entonces, ¿dónde está actuando esta fuerza resultante? Nos indica. ¿Ya? Entonces, este inciso B nos está pidiendo calcular la altura al centro de presiones. Entonces nos pide calcular cuánto es esta altura al centro de presiones. ¿Está bien? Entonces la altura al centro de presiones es igual, ¿ya?, a la altura al centro de gravedad más la inercia de la compuerta sobre la altura al centro de gravedad multiplicado por el área de la compuerta. ¿Está bien? Entonces aquí está, altura al centro de gravedad multiplicado por el área de la compuerta. Esto es la inercia. Entonces, esto de la inercia, como normalmente les toca a ustedes figuras rectangulares, cuadradito, ¿verdad? Entonces su inercia es igual a la base multiplicado por la altura elevado al cubo sobre 12. Y ahí de esta forma es lo que normalmente van a utilizar ustedes. ¿Está bien? Entonces, altura al centro de presiones, esto es igual a la altura al centro de gravedad. En este caso, ¿cuánto era la altura al centro de gravedad? Ya hemos calculado que es 4.1. 4.1 metros más la inercia. Entonces nos dice que es base, no, base de la compuerta, esta es la compuerta, base multiplicado por la altura elevado al cubo. Entonces en este caso la base es igual a 1 metro, multiplicado por la altura, que en este caso la alturita llega a ser, en este caso la longitud, que es 3 metros. En 3 metros, y esto tiene que estar elevado al cubo. Y de esta forma estaríamos, ¿no? Sí, ya. Y esto está dividido entre la altura al centro de gravedad, que es 4.1 metros, multiplicado por el área de la compuerta, y el área de la compuerta en este caso es 1 metro por 3 metros. ¿Está bien?
Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la altura del centro de presiones entonces? A ver, ¿cuánto sería? Seis coma 29. 6. ¿6 seguros? Agustino se divide entre 12. Ah, y acá, entonces. 4,28. Sí, correcto, es eso, correcto. Estamos olvidando acá. Muy bien, esa observación. Aquí nos estamos olvidando de dividir entre 12, ¿verdad? Eso es lo que nos estaba fallando. Porque 6 era un valor muy grande, o sea, el valor del centro de presiones no varía mucho con lo que es la altura del centro de gravedad. ¿Está bien? Entonces puede aumentarse. Aquí fíjense que la altura del centro de gravedad tenemos 4.1, ¿verdad? Entonces puedo aumentar esto máximo hasta 4.5, máximo así 4.8, exagerando, ¿ya? Pero no aumenta más, hasta 5 puede llegar, pero más de eso no, y inclusive nuestra altura es solo 5 metros, entonces tendría que estar sí o sí en el rango de 4.90, 80 y así, no podría pasar de 5. ¿Cuánto es entonces eso? 4,28. Eso sí está correcto entonces. 4.28 metros. Y ahí está correcto eso entonces. Y ahí eso está correcto. Muy bien. Y ahí está. Ahí ya está. Ya tenemos lo que es el inciso B. Ahora el inciso C que nos pide entonces es determinar la distancia del centro de presiones desde el punto de giro P, dice, ¿no? Entonces el punto de giro acá está. El punto de giro es B. Y la altura del centro de presiones está a 4.28. Ese 4.28 lo voy a marcar aquí con verde, ya, con azul o con amarillo, marcamos ahí. Entonces, y esto lo hacemos por aquí, ¿no? Un poquito más abajo que el 4.1, ¿verdad? Hasta aquí está llegando, fíjense, su altura al centro de presiones. Y por aquí ustedes pueden graficar si quieren una recta así, de esta forma perpendicular a la superficie, y decir que esta es su fuerza, o donde está actuando su fuerza resultante, es justo ahí donde está actuando la fuerza resultante, justo ahí. Si bien hacemos el cálculo con la altura al centro de gravedad, donde está actuando es justo en el centro de presiones. Ya se mostró por qué, ¿no? Por con esos diagramitas el resultante se saca en base a las áreas que tienen esos diagramas. Ya, es la línea de acción. Esta línea de acción en este caso está justo aquí, esa línea de acción. ¿Está bien? Esa es. Bien, ya está. Entonces, ahora el inciso C nos pide entonces determinar la distancia del centro de presión desde el punto de giro B hasta donde está la altura del centro de presiones. Ya, punto acá, justo acá. En este caso, a ver, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo lo harían? A ver. ¿Cómo lo harían? Entonces esto más que todo se puede hacer de varias formas. No, cada uno puede tener un criterio diferente, entonces tal vez por eso es que le ha colocado esa pregunta, ¿no? Para que no nadie se copie. Y si es que alguien copia y hay algún error, ya tranquilamente se va a dar cuenta. Aquí se puede hacer de varias formas esto, ¿no? Lo puedo quitar, si quieren de aquí, por ejemplo, yo tengo 4.28, 4.28, ¿no? Entonces le quito a 5 y ya tengo esta altura de acá, ¿no? Y de aquí puedo hacer directamente trigonometría, entonces tranquilamente puedo tener esta distancia. Otro es sacando el ángulo de acá y también con esta distancia que voy a sacar obtener esta longitud de B. ¿Ya? Entonces esa forma la más fácil la voy a hacer yo, pero ustedes pueden hacerlo de diferentes formas. ¿Está bien?
Entonces lo primero que puedo hacer es colocar tangente del ángulo. Tangente del ángulo, en este caso ángulo θ, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Entonces, como tiene esta forma de acá, entonces yo fíjense que tengo el valor del cateto opuesto y también tengo el valor del cateto adyacente, ¿ya? El cateto adyacente siempre es aquel que siempre está al ladito de del ángulo, ¿ya? Si el ángulo, por ejemplo, aquí estaría, aquí por ejemplo, entonces el cateto adyacente sería este de acá, y este, si no hubiese este de acá, entonces este sería el cateto opuesto. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que entender para poder hacer esto acá. Bien, entonces aquí yo tengo estos valores, entonces lo que yo quiero hallar es el ángulo. Despejo simplemente el ángulo, este tangente pasa con tangente a la menos 1. ¿Verdad? Del cateto opuesto, en este caso de 1.8. .8 dividido entre cateto adyacente es 2.4. 2.4. ¿Cuánto sería este ángulo θ? ¿Cuánto sería? A ver, por favor, eso. Eso es 36,87 redondeado, ¿verdad? Grados. Ya tengo el ángulo, ¿verdad? Ahora lo que puedo hacer, ya como ya tengo yo el ángulo, acá lo voy a mover más aquí. Como ya tengo el ángulo, entonces lo que puedo hacer simplemente es restar la altura total. Para tener esta altura de acá, esta altura X lo voy a llamar, ¿ya? Desde aquí hasta aquí, hasta donde está esa altura centro de gravedad. Entonces este valor de X, ese valor pequeñito de X, lo tengo restando la altura total menos la altura al centro de presiones, ¿verdad? Entonces esta altura de X, ¿cuánto va a ser? La altura total es 5, ¿verdad? La altura total es 5 menos la altura al centro de presiones, han sacado ustedes 4.28. Entonces ese resultado, ¿cuánto es? Llega a ser, a ver, 5 menos 4.28 llega a ser, a ver, 0.72 metros, ¿verdad? Yo tengo este valor X de acá, este valor X de aquí. ¿Sí? Entonces, finalmente, para tener la longitud, esta distancia del punto B hacia la línea de acción de la fuerza resultante, entonces lo que hago es aplicar en este caso seno del ángulo, ¿vale? Porque yo tengo, fíjense aquí, yo tengo esta alturita X de acá, yo tengo esta alturita de acá, esta altura de X de aquí, y también tengo el ángulo, porque ya hemos calculado, ¿verdad? Este ángulo se repite aquí, ¿no? En cada uno de estos, aquí también este ángulo se está repitiendo, aquí está el ángulo, ¿no? Entonces lo que aplico es seno, porque yo tengo, fíjense, tengo el valor pequeñito de X, ¿está bien? Entonces lo que aplico acá es seno del ángulo. Entonces seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y la hipotenusa en este caso va a llegar a ser esta pequeña longitud de aquí que se me está pidiendo. Eso va a ser la hipotenusa en este caso, porque el cateto opuesto en este caso llega a ser este valor de X, este valor pequeñito de X que hemos hallado, ¿verdad? Lo otro que se tiene es igual el cateto adyacente, con el cateto adyacente es el coseno, ¿ya? Entonces se tiene el coseno del ángulo que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero este coseno no me sirve porque fíjense que yo no tengo, para este pequeño triángulo que está aquí, yo no tengo este valor aquí, ¿verdad? No tengo este valor, fíjense,
para este triángulo tendría que tener este valor del cateto adyacente. Y yo no tengo este valor. No, si tuviese este valor, entonces me convendría utilizar coseno, ¿no? Como no tengo, entonces no me sirve. Ya no puedo utilizar esto coseno. Entonces lo que utilizo para este ejercicio, entonces, y para hacer ese cálculo, utilizo seno del ángulo. Entonces despejo aquí lo que es la hipotenusa, porque es el valor que yo quiero ya. Entonces la hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso, ¿cuánto nos ha salido? 0.72, cateto opuesto 0.72 metros, y este pasa a multiplicar, ¿verdad? Esto que está multiplicando pasa al otro lado dividido, entonces voy a tener acá seno de 36.87. Eso es 36.87 grados. Finalmente, entonces, esta hipotenusa, ¿cuánto llega a ser? ¿Cuánto es el valor entonces de esa hipotenusa? Y que es en este caso, esta hipotenusa llega a ser igual a la distancia de A o de B, perdón, al centro de presiones. ¿Cuánto es entonces esta? 1.19. Es 1.19 es la longitud. Ya 1.19 es entonces, y esta distancia de aquí entonces es 1.19 metros. Y ya está. Entonces es eso de esa forma. ¿Está bien? Entonces de esta forma es este ejercicio de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, estimados jóvenes? A ver. ¿Será que me puedes volver a explicar el tangente, por favor? Ya, aquí lo del tangente, ¿no? A ver, aquí tenemos un pequeño triángulo. ¿Ya? Entonces, para este triángulo vamos a decir que el ángulo está por aquí. ¿Ya? Vamos a hacer nosotros triángulo, que es casi lo mismo, en este caso vamos a colocar lo mismo, un triángulo de esta forma, y que su ángulo está aquí. Entonces aquí voy a colocar para estos, voy a colocar A y B, y para estos también voy a colocar A y B. ¿Ya? Entonces aquí este ángulo de aquí, pucha, está medio feo. Ahí está. El ángulo va a ser el mismo, vamos a decir. ¿Ya? Entonces, tangente, siempre tangente, para el tangente siempre va a tener esta formulita, ¿ya? Tangente siempre, tangente del ángulo, siempre va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Lo que aquí nosotros debemos definir en un triángulo, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, ya, porque aquí esta formulita no va a cambiar. Está bien, para el tangente, entonces esto no va a cambiar. Entonces nosotros debemos definir aquí cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál llegaría a ser su cateto opuesto? Entonces el cateto es más o menos opuesto al ángulo. Ese es el lado opuesto al ángulo. En este caso, ¿cuál es el lado opuesto al ángulo? ¿El A o el B? ¿Cuál es? Eso, ¿no? Fíjense que el B está opuesto al ángulo, ¿no? Entonces, de esa forma yo me doy cuenta que este B llega a ser el cateto opuesto, ¿verdad? ¿Y cuál es el cateto adyacente? Es el que está, como os he dicho, siempre va a estar a su ladito del ángulo. ¿Está bien? Entonces siempre va a estar a su lado del ángulo. En este caso, fíjense, el lado que está al lado del ángulo, entonces es el A, ¿no? Entonces este llega a ser mi cateto adyacente, ¿no? Y esto de acá, siempre la diagonal que forman dos rectas que forman un ángulo de 90 grados, entonces esa diagonal, o inclusive esto puede ser diferente, ¿no?
ya es otro tipo de triángulos, pero entonces los triángulos que van a ver son estos acá. Entonces la diagonal que se forma entonces es la hipotenusa. ¿Está bien? Entonces es la hipotenusa. Ya, eso es. Para este caso, entonces, teniendo en cuenta que la fórmula nunca va a cambiar acá, entonces lo que va a cambiar es definir, ¿no?, cuál va a ser el ángulo, o diré cuál va a ser el cateto opuesto y cuál va a ser el cateto adyacente. En este caso, ¿cuál sería el cateto adyacente? B. Eso es B, ¿no? Porque está, fíjense, al ladito del ángulo. Aquí está el ángulo y el B justamente está en esta recta, fíjense, está al lado del ángulo. Entonces B llega a ser el cateto adyacente, ¿verdad? ¿Y cuál llega a ser el cateto opuesto a ese ángulo? O sea, yo me doy cuenta de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería ese cateto opuesto a ese ángulo, más o menos? Entonces llegaría a ser A, ¿verdad? Entonces, que está opuesto al ángulo. Entonces, cateto opuesto, ¿no? Entonces, los valores que están aquí, por ejemplo, aquí yo tengo 5, entonces empezaré aquí. En cateto opuesto 5. Y en cateto adyacente, por ejemplo, tengo 3, entonces empezaré 3, ¿no? Y toda vez que un valor de la función trigonométrica pasa al otro lado, ¿no? Entonces siempre va a pasar con signo elevado a la menos 1, perdón. ¿Está bien? Por ejemplo, si vale el término, llamarlo así, este tangente de aquí está multiplicando con este ángulo, ¿no? Si este tangente pasa al otro lado en este caso a dividir, entonces voy a tener de esta forma. Entonces aquí tengo el ángulo, tengo aquí cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Pasa a dividir este tangente, entonces estaría aquí dividiendo, ¿no? Estaría 1 sobre la tangente. Inclusive creo que funciona de esta forma. Igual pueden colocar su calculadora y funciona, ¿ya? Pero ese tangente no, mejor siempre es trabajarlo con 1 a la menos, o tangente elevado a la menos 1. Entonces este tangente que está dividiendo puede subir aquí arriba al numerador, pero con exponente cambiado. Por ejemplo, su exponente aquí de la tangente es 1, ¿no? Entonces su exponente es aquí 1. Sube arriba con exponente cambiado. ¿Está bien? Sube arriba con exponente cambiado. Entonces al subir arriba ya sube con tangente a la menos 1 y esto ya está. De esta forma sería tangente a la menos 1 sobre 1, ¿no? Y aquí cuando tengan seno o coseno, entonces es lo mismo. ¿Está bien? Eso es. Ahora a ver un ejemplito más. Ya está. Y aquí está el ángulo. Por ejemplo, yo esto le voy a colocar P y B chica. Y W mejor. Ya está. En este caso, a ver, yo quiero sacar, a ver, el ángulo tita. ¿Cómo tendría que estar este ángulo tita ya? Colocamos igual a esto a tangente a la menos 1. Esto, ¿quién va a estar aquí arriba y quién va a estar aquí abajo? A ver, eso díctenme ustedes, a ver, ¿quién estaría arriba? W. Exacto, correcto. No hay cateto opuesto, ¿no? Entonces cateto opuesto es W. Y cateto adyacente sería P, ¿verdad? Entonces ya se han dado cuenta, ¿no? Entonces eso es, estimados jóvenes, ¿ya? Ahora para lo de seno y coseno, lo mismo, aquí lo voy a colocar a su ladito de esto. ¿Dónde está nuestra tangente, no? Esto de aquí lo voy a borrar. Para seno, por ejemplo, seno también nunca va a cambiar. Entonces seno del ángulo siempre va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Y lo otro que conocemos o que tenemos también es el coseno del ángulo tita, que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Entonces aquí lo que más predomina es definir cuál va a ser el cateto opuesto y cuál va a ser el cateto adyacente. Por ejemplo, para este triángulo, ¿no?
Entonces va a haber un solo cálculo de esto si vale el término, ¿no? Pero ustedes cuando ya entiendan mucho mejor pueden jugar ya con estos ángulos. Por ejemplo, yo tengo un ángulo de aquí, si quiero también puedo tener el ángulo aquí, ¿no? Entonces esto ya más volviéndose más capos utilizando esto, entonces pueden determinar el ángulo aquí, ¿no? Porque un ángulo en un triángulo cerrado siempre debe formar 180 grados, ¿no? Entonces aquí tengo ya 90, entonces si yo conozco este ángulo de aquí, puedo también hallar el ángulo de aquí, ¿no? Entonces ya, si quiero, siempre puedo trabajar este cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no? Una vez teniendo aquí el ángulo, ¿no? Pero lo más recomendable siempre es definir cuál va a ser tu cateto opuesto y tu cateto adyacente conociendo un ángulo, ¿no? Entonces en este caso puede ser el ángulo de aquí o el ángulo de aquí, ¿no? Entonces estas formulitas de aquí no van a cambiar, ¿ya? Estas van a quedarse de esa forma, ¿no? Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es en su ejercicio definir cuál va a ser su cateto opuesto y cuál va a ser su cateto adyacente. La hipotenusa siempre va a ser la diagonal, ¿ya? Siempre va a ser esta diagonal. ¿Está bien? ¿Ha quedado claro eso, estimados jóvenes? A ver, ¿esto quedó claro? Sí. Eso es correcto. ¿No? Entonces, eso es, jóvenes, ¿ya? Entonces, para los que aquí entonces lo cortamos el video. Hasta aquí entonces es todo lo que se